Bueno, después de lo que hemos hablado, viene este tema que son los trastornos diverticulares en el esófago, ¿ya? ¿A qué llamamos divertículos? Son protrusiones en forma de saco ciego de la pared esofágica, que son formaciones de la pared esofágica como se ve en esta imagen, ¿no? Entonces, en la actualidad está bien establecido que la mayoría de los divertículos son el resultado de una alteración motora primaria y una anomalía del esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. O sea, la alteración motora del esófago más las anomalías en el esfínter esofágico superior y las anomalías en el esfínter esofágico inferior son los que van a causar estos divertículos, ¿ya? O estos divertículos. ¿Cómo se clasifican los divertículos? Se clasifican por su función, en función a por su localización, perdón, por su localización, por la constitución de la pared, ¿ya? O histología. Por la localización pueden ser faringoesofágicos, que es el más conocido, es el divertículo de Schenker, perdón, el divertículo de Schenker. Los parabronquiales o medioesofágicos, que vienen a ser estos, ¿no? Los parabronquiales medioesofágicos. Y los epifrénicos, que están por encima del diafragma, ¿ya? Son tres localizaciones. Después, de acuerdo a la constitución de su pared, pueden ser verdaderos o falsos. ¿Cuándo son verdaderos? Cuando tienen todas las capas de la pared esofágica, vale decir, mucosa, submucosa, muscular, ¿no? En cambio, los falsos, cuando consta de mucosa y submucosa solamente, no hay músculo, ¿ya? Son falsos. De acuerdo a la producción, también pueden ser, o fisiopatología pueden ser por pulsión o por tracción. O sea, estos divertículos pueden producirse por pulsión o por tracción. Por pulsión van a ser falsos, ¿no? Por las presiones intraluminales elevadas causan trastornos de la motilidad, ¿ya? Hacen que la mucosa y la submucosa se hernien a través de la musculatura del esófago y entre estos tenemos los divertículos de Schenker y los divertículos epifrénicos, ¿ya? Estos son los que son causados por pulsión y los que son causados por tracción, ¿ya? Son los verdaderos, ¿no? Vale decir que van a estar constituidos por todas las capas, ¿no? Cuando los ganglios linfáticos mediastínicos inflamatorios se adhieren al esófago y a medida que sanan, se contraen tirando el esófago, ¿no? Entonces, con el tiempo la pared del esófago se va a herniar y va a producir un divertículo. Más frecuente en región medio esofágica, alrededor de los ganglios carinales. También se clasifican por su origen, pueden ser congénitas y adquiridas. Congénitas rara vez en edades tempranas de la infancia hay estos divertículos. Es más frecuente en la edad geriátrica o en el adulto mayor. Por su presentación clínica pueden ser primarios y secundarios, ¿no? Primarios solo si su etiología es esofágica, ¿ya? Secundarios como consecuencia de trastornos de la motilidad, como en el caso de la acalasia y el esfínter esofágico difuso, ¿no? Entonces, cualquiera de estos van a causar los divertículos. Entonces, cuando hablamos de la clasificación, acá está el divertículo faringoesofágico, que es el divertículo de Schenker, que es el más conocido en la parte teórica, ¿no? La parte teórica es la más conocida. Bueno, fue descrito por primera vez por Schenker y von Siemsen, que son los autores. Es más frecuente en la actualidad, ¿no? Más frecuente de los divertículos. Aparece en la edad avanzada, séptima década de la vida, ¿ya? Generalmente es por pérdida de elasticidad de tejidos y tono muscular debido a la edad, ¿ya? Entonces, hemos hablado en la parte de la anatomía
en esta transición de las fibras oblicuas y las fibras horizontales hay un espacio triangular, que es esta llamada triángulo de Killian, ¿ya? Es en este triángulo donde va a protruir la hernia, ¿no? Acá está, donde va a protruir la hernia, ¿ya? Entonces, va a protruir entre el músculo tirofaringio y las fibras horizontales del cricofaringio, ¿vale? Es decir, estas son las fibras oblicuas del tirofaringio y estas las fibras horizontales del músculo cricofaringio. Entre ambas protruye donde se encuentra el triángulo de Killian. Entonces, cuando el divertículo se agranda, como en esta imagen, las capas de la mucosa y su mucosa se disecan por el lado izquierdo, ¿no?, del esófago hacia el mediastino superior, posteriormente a lo largo del espacio prevertebral, ¿no? Entonces, va a estar ahí localizado. Entonces, suele denominarse acalasia del cricofaringio. ¿Cuáles son los síntomas de este divertículo? Al principio suelen ser asintomáticos, ¿no? No se van a manifestar hasta que comienza a dilatarse más o a agrandarse más este divertículo. Generalmente se quejan los pacientes de tener algo pegado en la garganta. Eso es lo que dice el paciente, ¿no? Puede tener tos persistente, puede haber tialismo, disfagia intermitente, ¿no? Entonces, ¿qué van a ser? Signos de una enfermedad progresiva estas, ¿ya? Pero cuando ya hay regurgitación de material no digerido y un olor fétido, es cuando está muy grande el saco, ¿no? Cuando ya está muy grande el saco, donde va a haber retención de restos alimenticios. Seguimos con los síntomas. También pueden presentar halitosis, cambios de voz, dolor retroesternal, infecciones respiratorias, ¿no? Más frecuente en personas de edad avanzada. Complicaciones más graves de un divertículo no tratado pueden ser una neumonía por aspiración, ¿ya? Broncoaspiración, y absceso pulmonar, ¿no? Estos sí pueden causar morbilidad, ¿no?, y mortalidad en pacientes de edad avanzada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos a través de los exámenes que ya conocemos. El más elemental es el esofagograma con bario, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar esta imagen, ¿no? Un saco lleno de bario en la parte posterior junto al esófago, llamada vasa cricofaringea, ¿ya? ¿No? En proyección lateral es fundamental porque generalmente es una estructura posterior, ¿no? ¿Qué exámenes no es bueno para esta patología? La manometría y la endoscopia casi no son necesarios, ¿no?, para el diagnóstico. Entonces, lo elemental para el diagnóstico del divertículos es el esofagograma, no tanto así la manometría, la endoscopia. Pero sí se puede hacer endoscopía para descartar, ¿no? O manometría para descartar trastornos de la motilidad esofágica, ¿ya? No solo para descartar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es separación quirúrgica o endoscópica, ¿ya? Dos tipos de separación hay: la abierta por el lado izquierdo del cuello, se hace una resección y diverticulectomía, ¿no? O fijación quirúrgica, diverticulopexia. O sea, pexia significa fijar a través de una sutura, ¿no? En todo se realiza una miotomía de los músculos tirofaringio y cricofaringio, proximales y distales, ¿ya? Entonces hay que seccionar, a veces cuando hacemos estas cirugías, estos, a ver, estos músculos, ¿no? Estos músculos se seccionan en forma proximal y distal, ¿ya? Entonces, para hacer el tratamiento del saco. Es como manejar una hernia común.
Esta es la diverticulectomía que se ve en su libro de Savingstone. Es la manera de hacer, ¿no? A través de una incisión lateral, se va a identificar el saco y se puede ligar el saco, cortar con una ligadura o se puede seccionar con una grapadora lineal, ¿no? Y después se separa y se hace la separación de la zona, ¿no? Es la forma más frecuente como se hace, pero actualmente, ¿no? Bueno, seguimos esto. Divertículo menor a 2 centímetros, una miotomía sola suele ser suficiente, ¿no? En el divertículo mayor a 5 centímetros sí hay que extirparlo. Hay que hacer la diverticulectomía, ¿no? Del saco. La diverticulopexia sutura el divertículo a la faringe posterior para permitir el movimiento vertical de la faringe durante la deglución en oposición a la fascia prevertebral, ¿no? Entonces, generalmente esto te implica una estancia posoperatoria de 2 a 3 días, ¿no? El paciente es incapaz de comer o beber, ¿ya? El tratamiento endoscópico se ha vuelto muy popular ahora actualmente con la aparición de las suturas mecánicas, ¿no? Es una alternativa a la técnica endoscópica de Dolman, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta técnica? Hace una división endoscópica de la pared común entre el esófago y el divertículo mediante un dispositivo de láser, bisturí eléctrico o grapadora. Esta técnica ha tenido un éxito muy bueno, ¿no? Es recomendado generalmente en divertículos grandes. El riesgo de miotomía incompleta aumenta si el divertículo es menor de 3 centímetros. Este método divide el músculo cricofaringio y distal y oblitera el saco al final del esófago y el divertículo forma un solo canal. Les voy a mostrar cómo hace la imagen. Esta es la forma de hacer. Vean, esta es una grapadora lineal que conocen ustedes, han debido ver en algunas cirugías. Usamos mucho esto. Entonces, desde la aparición de estas grapadoras lineales, ya no se hace una cirugía, la diverticuloctomía, a través de una incisión del cuello. Se puede hacer por la cavidad oral, se introduce esta grapadora, se introduce al esófago, una de las hojas, y la otra hoja al divertículo. ¿Qué va a hacer? Apretando esto, haciendo la presión, lo presionamos y hacemos una sutura. Así va a formar un solo canal, haciendo desaparecer este saco, ¿no? Es una forma muy fácil de hacerlo a través de esto, ¿ya? Entonces, es otra alternativa el tratamiento endoscópico de los divertículos, ¿ya? En el posoperatorio, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Se puede dar a tomar líquidos al día siguiente, requieren una noche de hospitalización, se recomiendan para los pacientes con divertículos entre 2 a 5 centímetros, ¿ya? La cirugía. Un metaanálisis reciente demostró que el tratamiento endoscópico del divertículo de Schenker se tolera bien. O sea, bueno, siempre va a haber esa disputa entre los endoscopistas y los cirujanos, ¿no? Nosotros los cirujanos probablemente todavía vamos a preferir hacerlos por la vía convencional, ¿no? Y también nosotros podemos hacer el tratamiento endoscópico con las grapadoras, porque manejamos nosotros las grapadoras. Eso en relación al divertículo de Schenker, que es el más conocido. En relación al divertículo medios esofágicos, que está en la mitad del esófago, del cuerpo del esófago, estas se describieron por primera vez en el siglo XIX. Perdón. Estos divertículos, en la mayoría de los casos, se deben a la inflamación de los ganglios mediastínicos, como en esta imagen vemos. Esta de inflamación de los ganglios, ¿ya?
lo que va a hacer es retraer la pared del esófago, se va a pegar a la pared del esófago, ¿no? Y va a provocar a la larga un divertículo, ¿ya? Eso es el mecanismo por el cual causa estos divertículos medioesofágicos, ¿no? En la actualidad, las infecciones por histoplasmosis, las mediastinitis fibrosa, son los causantes más frecuentes. La inflamación de los ganglios ejerce una tracción sobre la pared del esófago y conduce a la formación de un verdadero divertículo, ¿no? Verdadero significa que tiene las tres capas del esófago, ¿no? Entonces, es una divertículo por tracción, en realidad lo que se produce, ¿no? Por tracción. Se cree también que algunos también pueden estar causados por trastornos primarios de la motilidad, como la acalasia y el esfínter esofágico difuso, ¿no? O el espasmo esofágico difuso, ¿ya? Espasmo esofágico difuso. Entonces puede ser causado este divertículo por esas situaciones. La acalasia y el espasmo esofágico difuso. Van a ser los síntomas? Ahí está lo mismo, esto está a colores ya, esto es de la última edición, el otro era del anterior, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas? La mayoría de los pacientes son asintomáticos, no hay síntomas, pero a menudo se encuentran accidentalmente durante un examen por alguna otra dolencia, ¿no? Como ser por disfagia, dolor torácico, regurgitación. En estas situaciones seguramente hacemos diagnósticos de endoscopía, de un esófago con vario, ¿no? Entonces, ahí sí diagnosticamos casualmente estos divertículos. Pueden estar presentes y ser indicativos de un trastorno primario de la motilidad subyacente, ¿no? Pacientes con tos crónica deben sospecharse del desarrollo de una fístula broncoesofágica. Puede ser. Una hemoptisis en raras ocasiones puede ser un síntoma de presentación. Indica una erosión infecciosa de los ganglios linfáticos en la vasculatura principal y el árbol bronquial. En este caso, el divertículo es un hallazgo accidental de menor importancia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos a través de un esofagograma con vario. ¿Saben? Entonces, acá se ve la imagen de un divertículo, ¿ya? Entonces, esofagograma con vario es importante realizar. Podemos hacer también una TAC, útil para identificar cualquier linfoadenopatía mediastínica, puede ayudar a lateralizar el saco, ¿no? Entonces, sabemos que estos divertículos son causados por tracción por un proceso inflamatorio de una adenopatía. Entonces puede ser por tumores también. Entonces, para descartar tumores en esa zona, lo hacemos la TAC, la tomografía computarizada. ¿Qué exámenes más podemos hacer? Podemos hacer una endoscopía, importante para descartar las características de la mucosa, de un cáncer, ¿no? Puede ayudar a identificar una fístula, puede descartar alteraciones de la mucosa, y la manometría no nos sirve, pero puede servirnos para descartar un trastorno motor, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se guía por los resultados de los hallazgos manométricos, determinar la causa y orientar el tratamiento, ¿no? En pacientes asintomáticos con inflamación de los ganglios linfáticos mediastínicos, el manejo de la causa subyacente es el tratamiento de elección. O sea, la causa, lo más importante en estos divertículos es tratar la causa, ¿no? Si el divertículo es menor de 2 centímetros, puede observarse solamente. Si el divertículo ya tiene síntomas y es mayor a 2 centímetros, es indicación de cirugía, ¿ya? ¿Cuál característica tienen estos divertículos? Generalmente tienen una boca ancha, se encuentra cerca a la columna vertebral, por lo que puede realizarse una diverticulopexia, ¿ya?
en la que el divertículo se suspende de la fascia vertebral torácica. En pacientes con dolor torácico intenso o disfagia, una anomalía motora documentada, también está indicada la esofagomiotomía larga. Se puede hacer una esofagomiotomía larga. Como alternativa puede realizarse una diverticulectomía, con cuidado de no estrechar la luz del esófago. Eso en relación a los divertículos medioesofágicos. Ahora hablamos de los divertículos epifrénicos, los que se encuentran por encima de la subyacentes al diafragma. Estos divertículos se encuentran en el tercio distal del esófago, a menos de 10 centímetros de la unión esófago-gástrica. Suelen relacionarse con engrosamiento de la musculatura del esófago distal, aumento de la presión intraluminal, ¿no? Son los factores que van a provocar estos divertículos. Generalmente son causados por pulsión y son falsos, ¿no? Significa que son solamente constituidos por la mucosa y submucosa, ¿no? Por eso son falsos. Suelen estar asociados a una esfínter esofágico difuso, ¿no? A la calasia, trastornos hipertensivos del esfínter esofágico inferior, ¿ya? En los que no puede identificarse una anomalía de la motilidad, se considera una causa congénita, como ser en el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? O traumática. O sea, si no es la causa una anomalía de la motilidad del esófago, podemos considerar como una causa congénita, ¿ya? Son más frecuentes en el lado derecho y tienden a tener una boca ancha igual que los divertículos medioesofágicos. O sea, tanto los medioesofágicos como los de epifrénicos se caracterizan por tener una boca ancha, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas en estos pacientes? La mayoría hemos dicho que son asintomáticas. Puede haber disfagia o dolor torácico que indica una alteración de la motilidad. Entre otros síntomas puede haber regurgitación, dolor epigástrico, anorexia, pérdida de peso, tos crónica, halitosis. Estos son indicativos de una anomalía de la motilidad avanzada, o sea, ¿no? Que produce un divertículo epifrénico. Entonces, uno de los factores principales para que se produzca este divertículo es la anomalía de la motilidad, pero de larga duración, ¿no? O crónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Seguimos haciendo con esofagograma con bario, ¿no? Entonces, a través de eso se hace el diagnóstico del divertículo. ¿Qué va a ver esto? Va a ver el tamaño, la posición, ¿no? Y la proximidad del divertículo al diafragma. ¿Ya? Puede delinearse claramente, ¿no? Entonces, a menudo también se identifica el trastorno de la motilidad subyacente. Sin embargo, es necesario realizar estudios manométricos en estos pacientes también. O sea, sabemos que generalmente la causa principal para este divertículo es el trastorno motor. Por lo tanto, es necesario hacer también la manometría, ¿no? Esofágica. Manometría. ¿Qué vamos a encontrar en la manometría? Puede haber un trastorno de la motilidad, ¿no? Entonces, por esa razón es necesario hacer la manometría, ¿ya? Y hacer la manometría del esfínter esofágico inferior y del cuerpo esofágico, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer una endoscopía. ¿Para qué la endoscopía? Para descartar una esofagitis, un esófago de Barrett, hasta un cáncer, ¿no? Entonces, eh, para descartar eso. Entonces, para que vean, en todas las patologías de esófago, los exámenes principales siempre van a ser la endoscopía alta, la manometría, la pHmetría, ¿no ve? Y una
un esofagograma con bario, ¿no? Entonces, esos 4 exámenes se tienen que solicitar, así no sean necesarios en patologías de esófago, ¿ya? ¿Para qué? Para descartar otras enfermedades, como es la endoscopía en este caso, no es necesario, pero no es un examen de primera línea, pero te puede descartar otras enfermedades, ¿no? Más es para eso. ¿Cuál es el tratamiento? Lo mismo, es similar al del medio esofágico. Si son divertículos menores de 2 centímetros, puede observarse, ¿ya? ¿No? Puede observarse estos. No es necesario extirparlos, ¿no? O pueden ser suspendidos hacia la fascia prevertebral. Si se realiza una diverticulopexia, se inicia la miotomía en el cuello del divertículo y se incide hasta el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Si se realiza una diverticulectomía, se coloca una grapadora vertical a través del cuello y se extirpa el divertículo. Hay varias formas de hacer ahora. Podemos hacerlo esta diverticulectomía a través de una grapadora solamente. Pero todo esto ya es la técnica. Habla de la técnica, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Lo pueden tener, que está en el libro de Savington todo esto. O sea, dice cierra, músculo cierra sobre el sitio de resección y se realiza una miotomía larga en la pared opuesta al esófago, ¿no? Entonces, ya la técnica, ya no la es. En la actualidad, se ha demostrado que que el tratamiento mediante abordajes mínimamente invasivas está dando un mejor resultado, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos tenemos la laparoscopía y la toracoscopía, que son medios de tratamiento, ¿no? Después tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A ver, un momentito. Ya. Entramos a lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es una de las enfermedades benignas más frecuentes del esófago, ¿ya? Siempre vamos a escuchar en alguna familia que hay reflujo, que hay gastritis, ¿no? Que me arde la boca del estómago, todo eso. Esos son lo primero que indican los pacientes. Va a afectar a millones de personas en todo el mundo, ¿ya? ¿Cuándo se produce? Cuando el flujo es retrógrado o hay retorno del contenido gástrico a través del esfínter esofágico inferior hacia el esófago, ¿no? Y puede manifestarse eso como pirosis. Como pirosis puede haber regurgitación y disfagia, ¿no? Entonces, alguna vez nos ha pasado. Entonces, cuando tenemos vómitos, por ejemplo, ¿no? Cuando hay retorno hacia el esófago, nos arde el esófago. Entonces, por este contenido gástrico que refluye, ¿no? El empeoramiento progresivo de los síntomas de pirosis, ¿no?
ah, que son más frecuentes, persistentes y molestos, van van a ser más frecuentes estos, ¿no? Pueden causar complicaciones primarias o secundarias, como ser estenosis, úlceras, metaplasia, displasia, carcinoma y enfermedad pulmonar. Dentro de esto tenemos el asma, tos crónica, fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, esas son lo que pueden causar este reflujo gastroesofágico. Puede causarnos estenosis, puede causarnos úlceras, ¿no? Puede causarnos metaplasia, displasia, carcinoma y enfermedades pulmonares por broncoaspiración. El tratamiento ha evolucionado en las últimas décadas, ¿debido a qué? Debido al aumento en el manejo de los fármacos antisecretorios o inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, eh, ha mejorado bastante pues, desde el uso de estos fármacos y además desde el que se ha perfeccionado las técnicas quirúrgicas. O sea, actualmente cualquier reflujo gastroesofágico se resuelve por la o fármacos o por cirugía, ¿no? Entonces, va muy bien por la cirugía. En muchos de los síntomas pueden controlarse solo con fármacos y modificando el estilo de vida que uno tiene, ¿no ve? Entonces, pero en algunos pueden experimentar resistencia o complicaciones a estos tratamientos y requieren un tratamiento quirúrgico. O sea, no siempre los pacientes, no siempre los pacientes van a ¿cómo se dice? Van a mejorar con el tratamiento médico, con los inhibidores de bombas de protones. En casos de que no mejore con inhibidores de bombas de protones o hay un tratamiento fallido médico, entonces la alternativa es la cirugía. ¿Cuándo usamos el tratamiento médico? La mayoría de las eh, referencias al cirujano deben, se deben a síntomas no controlados, persistentes de pirosis o regurgitación a pesar de la medicación. O sea, los que van a ir a cirugía son pacientes que no han respondido al tratamiento médico y que siguen con esa sintomatología que existe en el reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Durante el tratamiento médico, habitualmente se empieza con inhibidores de bombas de protones una vez al día y se puede progresar 2 veces al día. Puede ser de 20 miligramos cada 12 horas o de 40 miligramos cada día, ¿no? Entonces, cuando se suspenden los inhibidores de bomba de protones, puede volver a aparecer los síntomas de pirosis, regurgitación, ¿no? Entonces, puede volver a aparecer. Pacientes en los que el tratamiento médico nunca ha aliviado los síntomas o que presentan síntomas atípicos como tos crónica, ronquera, asma, dolor torácica, deben investigarse otras causas, ¿no? Entonces, debe ser a consecuencia de otras causas, ¿no? Antes de hacer la cirugía. Porque si en estos pacientes que no tienes un diagnóstico claro, les haces la cirugía, en lugar de hacerles el bien, les haces el mal. O sea, va a ser el peor tratamiento, ¿no? Entonces, siempre la cirugía tiene que ser con un diagnóstico ya definitivo. Entonces, se cree que el cambio de estilo de vida de alguna manera va a mejorar los síntomas del reflujo gastroesofágico, ¿no? Pueden mejorar, pueden disminuir la intensidad y la duración, ¿no? Entonces, eh,
y más con la medicación, entonces puede mejorar, ¿no? ¿Qué cambios de estilo de vida podemos tener o indicar nosotros a los pacientes? Tenemos que decirles que bajen de peso, porque generalmente todos los pacientes están con sobrepeso, ¿no? Bajar de peso, es lo elemental. No fumar, abandonar el tabaquismo, ¿no? Eliminar alimentos que inciten a la gastritis o al reflujo, ¿no? Entonces, las comidas tienen que ser más pequeñas y frecuentes, en pocas cantidades. Abandonar el alcohol, ¿no? Y evitar el estreñimiento, ¿ya? Porque si una persona es estreñida, se estanca hacia atrás todo el contenido intestinal. Entonces, el tratamiento médico generalmente es con inhibidores de bombas de protones 2 veces al día. ¿Qué hacemos antes de operarlos a estos pacientes? Hay que evaluarlos, hay que evaluarlos. Ahí viene la evaluación preoperatoria, chicos. Por eso es importante evaluar a todos los pacientes. En la evaluación que vamos a hacer, seguramente vamos a hacer una historia clínica, ¿no? Una historia clínica, exámenes complementarios. Principalmente en patologías esofágicas se pide lo que hemos dicho. Pruebas de pH, prueba de motilidad esofágica a través de una manometría, esofagograma con video puede ser, una endoscopía con biopsia y pruebas complementarias como un vaciado gástrico y una TAC, ¿no? Una serie esófago-gástrica, entonces. Es esto, ¿no? Entonces, se puede solicitar todos estos exámenes antes de operarlos, ¿ya? ¿Qué hace la prueba de pH? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué nos sirve? Va a registrar la exposición de la pared, de la parte inferior del esófago al reflujo gástrico, ¿no? Y asimismo va a relacionar los síntomas con esa exposición, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve. Entonces, esto ya es la técnica. Se coloca una sonda desechable a esófago distal. Generalmente se lo obtiene durante 24 a 48 horas, conectado a una registradora, lo cual va a registrar, ¿no ve? Entonces, el pH, ¿ya? Eso es lo que se hace, la técnica. Eso es la función de la pHimetría. La prueba de motilidad esofágica. Ya sabemos esto, que lo hacemos a través de una manometría de alta resolución, ¿no? Una manometría de alta resolución, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a permitir evaluar esta manometría? Nos va a permitir evaluar las contracciones, si son fuertes o eficaces, si hay un trastorno de la motilidad, ¿no? Si el esfínter esofágico inferior es incompetente, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir, ¿no? Inclusive, hay que diferenciar la enfermedad por reflujo gastroesofágico de otros trastornos sistémicos como la esclerodermia o la acalasia, ¿no? Entonces, que nos van a permitir adecuar la cirugía en sí en estos pacientes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, se tiene que nomás evaluar muy bien al paciente. Un ejemplo dice, paciente con motilidad ligeramente alterada y prueba de pH positiva, podría agregarse una funduplicatura parcial. ¿Para qué? Para evitar el reflujo, ¿no ve? Entonces, para evitar el reflujo. Entonces, eh, entonces, hacer estos exámenes nos permite adecuar el tipo de cirugía que le vamos a hacer a cada uno de los pacientes. Esofagología con video, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar tanto la estructura como la función del esófago, ¿no? Pueden diagnosticarse anomalías
que podrían modificar el tratamiento quirúrgico. Puede haber estenosis, puede haber masas tumorales, puede haber hernia de hiato, puede haber esófago corto o divertículos, ¿no? Entonces, esto igualmente nos tiene que hacer adecuar qué tipo de cirugía le vamos a hacer a ese paciente, ¿no? Entonces, la endoscopía. La endoscopía igualmente nos va a descartar principalmente esofagitis, metaplasias, displasias, descartar masas, estenosis, ¿no? Entonces, sabemos que el reflujo gastroesofágico tiene muchas posibilidades de producir cáncer de esófago, ¿no? Entonces, hay que descartar con la endoscopia. En un esófago dilatado, tortuoso, puede ser indicativo de un trastorno motor esofágico, ¿no? Un hallazgo de hernia de hiato, ¿no? Entonces, pueden verse en proyecciones a través de la endoscopía, ¿no? Se puede diagnosticar. Se puede hacer una biopsia a través de la endoscopía para descartar metaplasia, displasia o carcinoma, ¿no? Que sí pueden cambiarnos los planes de cirugía, ¿ya? Si es que encontramos estas enfermedades. Si hay incoherencias en los hallazgos del estudio de diagnóstico, o sea, y los síntomas del paciente, hay que seguir investigando qué podría ser, ¿no? O sea, si no hay relación entre todos los exámenes que hemos hecho para llegar a un diagnóstico, ¿no? Más con los síntomas, entonces hay que seguir buscando qué podría ser la causa. Si el diagnóstico es incorrecto, el tratamiento quirúrgico puede ser peor más bien, ¿no? Puede ser peor. Entonces, preferible es no hacer los tratamientos quirúrgicos si no tienes seguridad de un diagnóstico. Se puede hacer estudios complementarios como ser una tomografía de tórax y abdomen, tránsito del intestino, ¿no? Con vario, obviamente esto, un estudio de vaciado gástrico, una serie esófago-gástrica, una colonoscopia, ¿no? Para descartar otras enfermedades. El tratamiento quirúrgico. A lo largo de los años se han desarrollado varios tipos de cirugías de antirreflujo, ¿no? Pero dentro de estas tenemos uno que es el más realizado, el que más se realiza, el de gol estándar actualmente, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es acá, previa a la cirugía, independientemente qué técnica lo vas a elegir, tenemos que considerar, porque hay que, principios básicos de la cirugía antirreflujo, ¿no? Que siguen siendo constantes. ¿Cuáles son? Uno, conservar los planos tisulares y los revestimientos tisulares naturales. Dos, identificar y conservar los dos nervios vagos. No hay que incidir en los nervios vagos, hay que conservarlos, ¿no? Identificar la verdadera unión esófago-gástrica para colocar la aplicatura. Hay que identificar bien el esfínter esófago-gástrico o la unión gastroesofágica. Tener una longitud suficiente de esófago intraabdominal, ¿ya? Tiene que estar bien abrazado la aplicatura, más allá les voy a explicar. Restablecer el ángulo de Gis, ¿no? Entonces son 5 requisitos para tener en mente durante la cirugía. Entonces, la actual gol estándar es la fundoplicatura de Nissen, chicos. Fundoplicatura de Nissen es el gol estándar o la cirugía antirreflujo más frecuente que se está realizando actualmente. Pero laparoscópica, ya no convencional. Nosotros también hacíamos convencional, pero ahora ya
Entonces, es mejor hacerlas por vía laparoscópica, ¿ya? Si se fijan bien, la técnica, en realidad, con el fundus gástrico, se abraza todo el diámetro del esófago intraabdominal y se hace de sutura, como una corbata, se hace sutura con 2 o 3 puntos máximo. Y además, si está muy amplio el paso del esófago o el hiato esofágico, ¿no? El hiato del esófago, vamos a hacer cierre de los pilares, ¿ya? Pilar derecho e izquierdo. Hay que cerrar los pilares para reducir este orificio de paso del esófago, ¿ya? Para que no haya una hernia. Eso es lo que se hace. Es la técnica. Todo esto está describiendo la técnica. No creo que sea necesario decirles o leerles esta técnica. Entonces, lo elemental es que se da una envoltura completa de 360 grados con el fundus del estómago sobre el diámetro del esófago. Se lo hace por vía laparoscópica o laparotomía, pero actualmente se prefiere la laparoscopía. Seguimos con la técnica, ¿no? Para hacer esta técnica, para hacer esta cirugía, tenemos que usar una bujía de 50 a 54 French, colocar en el esófago para no apretarlo mucho, ¿no? Porque puedes provocar una estenosis. Para eso se coloca la bujía, ¿ya? Seguimos con la técnica. Entonces, esto describes la técnica solamente. En algunos casos, cuando hay una hernia diafragmática, se puede colocar malla, ¿no? Otras cirujanos indican que se puede colocar malla para reducir ese espacio, ¿ya? Entonces, y entre las técnicas tenemos la técnica, la jundoplicatura de Toupet, ¿ya? La de Toupet solamente va a ser una envoltura de 180 a 270 grados, ¿no? ¿Ya? Vean como en este ejemplo, no cierra completamente todo el diámetro del esófago, solamente cierra las partes laterales del esófago, ¿no? Y asimismo fija la envoltura hacia el pilar derecho, ¿ya? A través de unos 2 puntos. Entonces se pone unos 2, 3 puntos nada más. La de Toupet. La de Dor, ¿no? Hemos dicho que la de Dor se utiliza mucho en algunas cirugías de esófago, ¿no ve? Como complementario, para evitar reflujo esófago principalmente en la calasia, ¿no? La segunda aplicatura de Dor significa una aplicatura de 180 grados, ¿ya? Vale decir, igual no es circular completa. En realidad lo que va a hacer esta aplicatura va a fijar el fondo gástrico a la pared anterior o lateral del esófago, nada más, ¿no? Entonces, de 180 grados, no es de 360 grados. Actualmente hay otras técnicas, unas técnicas que están apareciendo. Esta técnica es el dispositivo de Lynch, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? En el caso del reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico, el objetivo siempre va a ser estrechar la unión esófago-gástrica. Todo lo que hemos hablado, la técnica eh, de Nissen, por ejemplo, es igual para estrechar la unión esófago-gástrica. Este anillo hace lo mismo, ¿no? Es un anillo sintético que va a colocarse a través de una cirugía, ¿no? Y va a actuar como una válvula en realidad, evitando el reflujo del estómago hacia el esófago, ¿no? ¿Qué otras cosas más se puede hacer en pacientes que tienen, por ejemplo, reflujo biliar gástrico? En pacientes que son obesos. En pacientes que son obesos, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos cirugía manga gástrica. La manga gástrica puede provocarnos
un reflujo gastroesofágico. Entonces, por esa razón, se puede agregar otra cirugía que se llama la esófago-yeyunostomía en de suco, ¿no? Para evitar esos reflujos. ¿Ya? Entonces, en casos de pacientes obesos, diabetes, alteración de la motilidad esofágica, puede considerarse esta opción de cirugía, ¿no? Entonces, una esófago-yeyunostomía en de suco, o una pequeña bolsa gástrica, ¿no? ¿Qué otra técnica se puede hacer? En casos de que el esófago intraabdominal sea muy corto, ya sea muy corto, porque generalmente mide entre 3 a 6 centímetros el esófago intraabdominal, que es lo normal, pero en algunos casos si es muy corto, menos a eso, ya, no vamos a poder hacer la envoltura con el fundus gástrico, ¿no? No va a ser posible, porque va a ser muy corto. Entonces, ¿qué hacemos? Se amplía con una grapadora lineal al esófago, haciendo un corte, ¿no? Y se envuelve con eso al esófago en todo su diámetro. Es lo que se llama gastroplastía de Colles. Gastroplastía de Colles. Entonces, la envoltura tiene que ser 3 a 4 centímetros, ¿no? Y el corte va a ser 3 a 4 centímetros. Entonces, vean eso, chicos. Es otra técnica que se puede hacer. En casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico complicado, ¿ya? Que son pacientes de mucho tiempo, ¿ya? De evolución de esta enfermedad. ¿Qué va a causar esta enfermedad? Puede causar complicaciones. ¿Qué complicaciones puede causar? Puede causar una esofagitis, ¿no? Una esofagitis, ¿ya? Entonces, en casos de esto, esa esofagitis, hay que hacer una biopsia por vía endoscópica, ¿no? Y hacer el tratamiento medicamentoso si es que amerita, ¿no? Entonces, en estos pacientes puede no ser bueno el tratamiento quirúrgico, puede no aliviarse, ¿no? Primero siempre hay que hacer una biopsia para descartar cualquier otra enfermedad, sea benigna o maligna, ¿no? En casos de metaplasia, en esófago de Barrett, igual hay que hacer biopsia, ¿no? Entonces, en los 4 cuadrantes hay que hacer la biopsia, no solamente en un solo sitio. Entonces, para evaluar si hay cáncer o no hay cáncer. Entonces, eso es lo que se hace cuando son pacientes oh, cuando son pacientes con enfermedades de mucho tiempo. Esto solamente habla como para mención las hernias hiatales. Las hernias hiatales son causa del reflujo gastroesofágico, chicos. Eso tenemos que tener en cuenta. Cualquier hernia que haya eh, en la unión esófago-gástrica siempre va a causarnos reflujo gastroesofágico. ¿No ve? ¿Por qué? Porque parte del estómago se va a introducir hacia el tórax. Por lo tanto, va a haber reflujo, reflujo gastroesofágico. En estos casos, ¿qué hacemos primero? Primero lo que tenemos que hacer es tratar la hernia hiatal. Entonces, ahí viene esta parte de la hernia hiatal. Hernias hiatales pequeñas, donde la unión esófago-gástrica está por encima del hiato diafragmática o que normalmente no debería de estar, ¿no? Pueden manifestarse síntomas de reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, en estos casos, el diagnóstico y el tratamiento pueden ser los mismos. Como hemos hablado, puede ser inicialmente tratamiento médico y si no se responde al tratamiento médico, cirugía, chicos, no hay otro, ¿no? Entonces, y en hernias de hiato moderado o a grande, ¿no? Ya aquí hay que hay que considerar que el reflujo va a ser mayor. Los pacientes se van a se van a quejar de que disfagia, que el alimento se atasca, que hay saciedad temprana, hay regurgitación y vómito, y el componente mecánico puede ser proceso patológico dominante. En estos casos,
sí o sí hay que resolver quirúrgicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en caso de presencia de las hernias? Como en cualquier patología, primero vamos a hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vamos a hacerlo a través de una endoscopía, a través de una esofagografía, manometría, pHmetría, ¿no? Entonces, las que conocemos siempre, ¿ya? Las pruebas manométricas no va a ser posible en las hernias grandes. ¿Hola? Es importante diagnosticar las hernias muy bien para antes de proceder a la cirugía, ¿ya? Entonces, una vez que se reduce la hernia, entonces vamos a hacer seguramente la cirugía, las jundoplicaturas, ¿no? Entonces la jundoplicatura, podemos hacer la jundoplicatura de Nissen, la de Tupet, la de Dor, las que el paciente más o menos le va a caer mejor, o la jundoplicatura de Collis también se puede hacer, ¿ya? Entonces, cualquiera de esas cirugías. Se puede hacer hasta gastropexia, ¿no? Gastropexia. ¿En qué consiste de gastropexia? Se utiliza para fijar el estómago a la pared abdominal o al diafragma para que no vaya hacia la cavidad torácica, ¿no? Pero muy poco utilizado es esta técnica. Generalmente hacemos siempre el tratamiento de la hernia más la jundoplicatura. Mira, en las hernias hiatales la gastropexia se realiza para prevenir la reherniación, o sea, para evitar las reherniaciones, ¿no? Los pacientes sienten un alivio cuando el estómago vuelve a colocarse en la cavidad abdominal mediante la gastropexia, ¿ya? Sin embargo, pueden tener síntomas de reflujo, necesitar fármacos antisecretores a partir de entonces. La mayoría de estos pacientes se beneficiarían bien con la técnica de jundoplicatura laparoscópica. Ese es el tratamiento, ¿no? Primero trata de hacer el tratamiento de la hernia y después la jundoplicatura laparoscópica de inicio. Eso en relación al reflujo, a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, chicos, ¿no? Entonces, quedamos ahí y mañana terminamos con trastornos esofágicos benignos adquiridos, ¿ya? Continuamos mañana y lo vamos a terminar, yo creo, todo el tema ahí, ¿ya? Eso, chicos, no sé si hay algo más, alguna pregunta.